Amigos, amigas, buenas noches. Con estas nuevas herramientas virtuales, a veces nos hacemos bolas los de la vejentud. Pero aquí estamos. Y queremos compartir con ustedes una agenda un poco apretada. Porque lo último que ocurrió en el país es la visita al más alto nivel de los Estados Unidos al Ecuador. Preside la comisión de ese nivel la comandante doña Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, y parece ser que esto de nuestra seguridad no le interesa, porque habló de los inmensos recursos que existen acá, en la región. Habló del 32% de reservas de agua dulce que tiene la Amazonía, que no está en Estados Unidos, de las reservas petroleras abundantes del sur, que no están en Estados Unidos, de las reservas probadas de oro, cobre, litio, que son minerales muy codiciados allende el norte. Hablo de todo aquello, pero menos de la seguridad, que es lo que a nosotros nos interesa en este intercambio de ayuda, entre países, al menos hermanos, sino iguales. Y esto demuestra a las claras cuál es la verdadera naturaleza de ese tipo de comedimientos e incursiones que al menos nos dejan la impresión de que debemos ser precavidos. Que nos ayuden, gracias. Que nos vendan armamentos, insumos y otros de la misma especie, gracias. Que prefieran un diálogo directo, igualmente lo apreciamos. Lo que no podemos consentir es que se venga con una cara para mostrar la otra. Es decir, si nos siguen mirando como el patio trasero, donde supuestamente los del norte consideran que tienen sus reservas, de hecho, es un tipo de gestión que no mide aquel principio fundamental de las relaciones internacionales, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional. De todas maneras, siempre diremos, es bienvenida cualquier ayuda, sobre todo ahora que llevamos adelante y libramos una guerra interna, que tiene un costo, pero que al mismo tiempo descubre una serie de expresiones un tanto contradictorias, como cuando el ministro de Finanzas concurre a las comisiones en la Asamblea Nacional y particularmente en la encargada a procesar el proyecto de ley económico urgente que precisamente tiene como esencia del mismo la elevación de 3 puntos en el IVA. Va por ahí, primeramente nos dijo que era para financiar esta guerra interna y el país lo entiende. Lo entiende, aunque objeta porque hay alternativas para que el peso de los 3 puntos del IVA no caiga
en un pueblo realmente indefenso, que tiene que dedicar todos sus ingresos al gasto familiar. Y ese gasto, de una u otra forma, por la vía de los insumos que por lo general son importados, soportarán ese incremento en cascada. Porque el productor tiene para sí sus 3 puntos. El transportista, otros 3 puntos. Y el distribuidor final, otros 3 puntos. Por esto es que tememos un incremento en cascada que va a afectar grandemente a la escuálida economía popular. El señor ministro de Finanzas nos dice, como queda dicho, inicialmente que esta propuesta del Ejecutivo, y lo queremos entender que es una propuesta, no una imposición, ni el golpecito de mesa de la otra señora ministra, entendemos que es originalmente para financiar este estado de excepción, esta guerra interna a la que nos ha obligado, el crimen organizado que nos ha declarado una guerra injusta y desproporcionada a todos los compatriotas. Lo entendemos. Pero cuando nos dice que no es para aquello, sino para pagar los sueldos, nos están diciendo algo nuevo, porque se entendía que en la transición de gobierno desde el banquero al actual, sabían exactamente lo que estaba ocurriendo y la caja chira que dejó el banquero. Pero no se quedó ahí. Volvió en su afán por justificar este incremento, este dogal pesado en contra de los más vulnerables del Ecuador, los pobres, clase media, y nos dice que hay que elevar 3 puntos en el IVA, porque eso es lo que condiciona el Fondo Monetario Internacional para hablar de algún préstamo. Así que ya nos salió otra versión. Y por último, dijo que si no se sube el IVA, 3 puntos, está en peligro la dolarización. Aquí cabe lo que decía la vecina, ya asomó el peine. Ven ustedes, no ha sido la Revolución Ciudadana la que amenaza en contra de la dolarización. Son otros quienes hablan por la coyuntura y por el interés de imponer un esquema de imposición tributaria indirecta, injusta, regresiva como es el IVA. Tratan de justificar este hecho invocando causas que ni siquiera sospechábamos, que está en peligro la dolarización si no subimos el IVA. Es la tesis del señor ministro. Esperamos que no salga por ahí una quinta. Asimismo, la última semana ha estado cargada de sorpresas y inimaginables. Un descubrimiento con esta movilización de las Fuerzas Armadas ecuatorianas de una reserva de droga escondida en caletas y subterráneos por el orden de las 22 toneladas de droga para la exportación en una hacienda bananera en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos. El operativo
realmente sorprendente. Buen trabajo de las Fuerzas Armadas. Pero los resultados, apenas a lo mejor el guardia a cargo de la Hacienda fue detenido. ¿Qué pasa con los propietarios de la Hacienda? No me van a decir que un cargamento de 22 toneladas de droga estaban ahí y el dueño de la Hacienda no conocía. Porque además hay una versión no comprobada, pero una versión inclusive de fuente precisamente de quienes hicieron el operativo, de que por ahí puede existir un lugar de procesamiento de la droga. Así es que ya no somos solamente un punto de paso de la droga. Parece ser que ya se decidieron a producir in situ. Y entonces el siguiente paso es conocer la identidad del propietario de la hacienda. Asimismo, y volviendo a esta temática económica que ha planteado el Ejecutivo con el envío de sus proyectos de ley de carácter económico urgente, y a propósito de aquello, hay voces distorsionantes de una realidad. Por ejemplo, le dan pábulo a un planteamiento que en Davos, a Suiza, se convirtió en un escándalo porque contiene la tesis de los libertarios que consideran que la mayor libertad que ellos aspiran es que no haya un Estado y que se imponga la ley de la selva y que el león se lo coma a su víctima, a su inocente ovejita. Y en ese escenario hay corifeos y corifeas, no tan feas, que levantan tesis como aquella de la reducción del tamaño del Estado hasta que desaparezca. Y lo primero que propone es la desaparición del Ministerio de la Mujer, y lo dice una mujer. Hoy le escuchábamos a la señora ministra, precisamente, de la Mujer, calificar esta propuesta como una irresponsabilidad, por decirlo menos. Y cuando nos hablan de esta disminución, achicamiento del Estado hasta su desaparición, en este proceso quisiera que nos aclare la proponente. ¿Habrá que despedir para achicar el tamaño del Estado a los médicos, a las enfermeras, a los maestros, a los militares, a los policías? ¿Es esta la esencia de esa curiosa propuesta? Pedimos, sobre todo a la clase política y a los politiqueros, que se conduelan del momento que vive el país y se abstengan de esta clase de pronunciamientos que crean una zozobra y una desazón por la calidad de planteamientos que caracterizan este momento, con el ánimo de ganarse por ahí unos 5 minutos de pantalla. Queremos referirnos a un hecho que, si se lo analiza desde la serenidad, tiene una explicación que justifica los comportamientos de los políticos. Cuando fuimos al último proceso electoral para elegir presidente y asamblea, también nos convocaron a una consulta popular para decidir si es que dejamos el petróleo bajo tierra
en el ITT, en el Yasuní. Y resulta que nosotros dimos la cara a nuestros principios y expusimos nuestros puntos de vista referentes a que había una inversión realizada en una mínima parte del parque del Yasuní, una mínima superficie, pero ya estaba allí la inversión realizada, los esfuerzos para respetar al máximo y crear el más mínimo impacto ambiental, pero que esos recursos no podían ser arreados en una forma abrupta. Y dijimos claramente que no estábamos de acuerdo con esa consulta y votamos no. El actual presidente aprovechó la coyuntura y planteó su elección en esa consulta por el sí. Y ganó el sí. Y lo que corresponde es que se cumpla la voluntad del soberano que votó mayoritariamente por el sí. Nosotros perdimos porque votamos no. No. No dejar ese petróleo que ya estaba programado para su extracción y exportación a un costo muy significativo para la economía nacional. Pero hay una diferencia entre los principios políticos que no pueden basarse en una especulación y peor aún en una coyuntura muy parecida a la demagogia. Hoy digo que sí porque me conviene y mañana digo no porque igual me conviene. Y repetimos, estamos de acuerdo que haya una moratoria al menos para la explotación del petróleo que ya estuvo programado en el ITT. Y repito, la afectación es en una mínima superficie, una marginal superficie del parque Yasuní del ITT. Pero allí el país tiene una inversión que no puede despreciarla, ni desecharla, ni siquiera transportarla a otros pozos, porque la tecnología en esa materia no prevé que ese tipo de tareas se puedan realizar sin que se malogre precisamente la tecnología instalada para cada uno de los pozos. Y en este, del pozo 43, del campo 43 del Yasuní, se extremaron los más avanzados cuidados de la naturaleza para evitar un mayor impacto. Pero queda muy claro que en política nunca puede imponerse ni una improvisación de coyuntura, ni una ligereza en los pronunciamientos, tal vez para ganar unos votos. La política nos impone una actuación con seriedad, dignificando ese término de la política tan venido a menos precisamente porque se hace un mal uso de lo que se dice y que es diferente a lo que se hace. Repetimos, esa moratoria para explotar en beneficio de una caja fiscal saqueada por los mentirosos que ya se fueron, es conveniente para los altos intereses nacionales. Y allí hay una fuente importante para financiar las tareas de esta confrontación interna en contra del crimen organizado. Por consiguiente, ahí también hay una importante razón para que exijamos que se utilicen alternativas que son viables y legítimas, como esto de la moratoria en la explotación petrolera del campo 43 del Yasuní en el ITT. Y digamos algo de lo que ocurrió también en los últimos días.
Se creó una enorme expectativa cuando se tuvo conocimiento que en Argentina era localizada la familia del famoso y tristemente célebre Fito. Su esposa, sus hijos, personal inclusive de apoyo, había sido localizada en una de las mansiones de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Las autoridades de ese país implementaron todos los recaudos legales al amparo del derecho internacional para trasladar desde ese lugar al Ecuador a ese grupo de personas familiares de Fito. Nosotros entendíamos que esas personas tenían mucho que decir respecto a la ubicación para lograr este objetivo que es importante, la localización y la recaptura de Fito, que se fugó de una de nuestras cárceles de Guayaquil. Pero no pasó aquello, no pasó de un escándalo más, porque estas personas simplemente llegaron, se identificaron, a lo mejor fueron sometidos a algún chequeo médico y de inmediato se fueron a sus casas. Y aquí no ha pasado nada. Pero no. Hay una especie de incongruencia entre un operativo realmente espectacular como el que se llevó a efecto en Argentina con el desenlace acá en el Ecuador. Mucho más si de por medio está en juego la vida de fiscales, a quienes los asesinan. Estas huestes de los grupos violentos del crimen organizado, y tememos por la vida de los demás que se juegan en el ejercicio de su profesión en calidad de fiscales. Esto no puede ocurrir. Deben extremarse todos los recaudos para garantizar la seguridad, no solo en el lugar de sus desempeños y funciones, sino en sus hogares, en sus rutinas, en los fines de semana que no están de turno. Los fiscales deben ser protegidos por el Estado ecuatoriano. Los necesitamos cumpliendo una tarea fundamental para que se haga la justicia en el Ecuador, para recuperar este bien precioso tan venido a menos en el país. Así que, queridos compatriotas, debemos considerar que de alguna manera hay gente que ya está entrando en razón. Aquello que hasta hace días consideraban inviable, ya es factible. Aquello de las alternativas para no gravar injustamente con un impuesto indirecto y regresivo como los 3 puntos del IVA, cuando existen otros rubros de los que podemos valernos para financiar esa guerra interna a la que nos ha obligado el crimen organizado. Las extraordinarias utilidades de los bancos privados deben aportar en forma generosa y extraordinaria, es un decir esto de generosa, como fuente alternativa de financiamiento para estos menesteres. Igual las grandes fortunas acumuladas que son fácilmente detectables. Igual el incremento en el impuesto a la salida de divisas que afecta a un pequeñísimo grupo
de personas que no creen en el país y se mandan a cambiar con todos sus caudales y en lugares donde prefieren evadir impuestos. Aquí vale la pena una aclaración. Por ahí hay una cantaleta que intenta ganar razón para sus fines particulares y de grupo. Dicen, por ejemplo, que las importaciones y exportaciones pagan el impuesto a la salida de divisas. Nos están mintiendo. Ese impuesto grava el traslado de grandes capitales a paraísos fiscales particularmente. Y más que recaudatoria, esa es una propuesta y una ley regulatoria de la conducta para que entiendan aquellos que han acumulado y amasado fortunas con el trabajo colectivo de trabajadores y obreros en el país, entiendan que deben reinvertir en el Ecuador para reactivar una economía en soletas y se produzcan puestos de trabajo, empleos. La gente se muere de hambre porque no tiene trabajo. Claro que por ahí ya salió la señora vicepresidenta en funciones diplomáticas en Israel y dice que ella ha hecho todo un esfuerzo y tiene listos 25,000 puestos de trabajo, pero en Israel debe ser cerca de la Franja de Gaza. No estamos para chistes. Los puestos de trabajo los requerimos en el Ecuador para reactivar la economía. No estamos desocupando la patria. Nos duele esta migración espantosa, que ya no van solamente los jefes de familia, se van con todo, con niños. Se van por el camino peligroso de una migración ilegal y se siguen yendo. Queremos que ellos se queden, que tengan una oportunidad. Y ese es el clamor a los señores banqueros que contestan que ellos ya han pagado, que han pagado. Ellos han guardado, mientras nosotros nos moríamos en la pandemia y en la inercia de una economía destruida intencionalmente para desacreditar y excluir a un importante sector político del Ecuador, como es el correísmo y la Revolución Ciudadana. Ese empeño subalterno, nefasto y perverso, lo único que produjo fue la destrucción del país. Necesitamos reactivar la economía. Y este es un término neoliberal, pero lo asumimos porque la consecuencia es que se deben generar puestos de trabajo. Y estas fueron las condiciones que asumimos voluntariamente para apoyar en esa tarea de brindarle gobernabilidad al presidente de la República. Porque son 3 tareas fundamentales que le debe al Ecuador y nos sentiríamos servidos. Recuperar la seguridad ciudadana. Recuperar la paz para todos los ecuatorianos. Que pare este reguero de sangre. Que se reactive la economía a nivel nacional. Y como consecuencia de ello, la creación de empleo. Estos 3 rubros, estos 3 empeños, estas necesidades fundamentales que clama el pueblo, justifica y de lejos cualquier adhesión a una posición democrática y legítima, como fue la elección del presidente Daniel Noboa. Pero hay líneas rojas que no podemos cruzar. Agregarle 3 puntos al IVA es un despropósito,
porque es como poner limón en una llaga viva. El país está en soletas. La gente en sus hogares se muere de hambre virtualmente. Y si hay alternativas y lo han acogido los proponentes, nos alegramos y nos aliviamos. Porque esto significa que vamos a meter el hombro todos en función de sus posibilidades. Y aquí una reflexión. Paralelamente a esa serie de conferencias en Davos, entre los pensamientos económicos, políticos, filosóficos, ahí también surgió un manifiesto, compatriotas, un manifiesto firmado por los ciudadanos más ricos del planeta. ¿Y qué proponen? Proponen que les incrementen los impuestos a esas fortunas. Eso dicen los más ricos del planeta Tierra, porque se dan cuenta que no pueden matar a la gallina de los huevos de oro, que deben aportar con una parte importante de su patrimonio, de sus riquezas, de sus utilidades, para reactivar una economía en el mundo entero que requiere apuntalar sobre todo la creación del pan diario a través de un puesto de trabajo. Esta es una realidad. Los más ricos del mundo proponen que les aumenten los impuestos. ¿Qué diferencia con los ricos de por acá, que quieren eso y mucho más? Aquí cabe recordar, para despedirnos con una sonrisa, el caso de aquel ciudadano que solía sentarse con los amigos a algunas libaciones, pero que nunca gastaba nada, hasta que un día se acabaron las botellas y nadie se movió. Y él dijo: compañeros, manden a traer otra botellita y yo les apoyo moralmente. No, plata, inversión, aportación, con algo de generosidad y consecuencia con el pueblo del Ecuador. Somos un pueblo maravilloso, somos un país extraordinario. Tenemos 4 regiones definidas que como que alguien puso allí para el encanto del mundo. No permitamos su destrucción. No seamos impávidos ante esta destrucción intencional que nos ha costado tan caro a todos. Hagamos esta minga. Amemos algo más a nuestra patria. Aquellos que solo piensan con el bolsillo, hagan por excepción un acto de conciencia nacional y entiendan que darle algo de bienestar al pueblo es una forma de proteger sus intereses. Entiéndanlo. Hay alternativas. No se puede cargar o sobrecargar una nueva carga tributaria dejando libres de esta obligación a quienes tienen cómo y además están obligados a aportar por la patria de todos. Muchas gracias, queridos amigos y amigas.